¿Qué tal, mexicanos? Bienvenidos a la información del día de hoy. La presidenta Claudia Sheinbaum, hoy en conferencia matutina, habla sobre los decretos firmados por el ya presidente Donald Trump, que tomó posesión este lunes, este 20 de enero, y que firmó ciertos decretos, casi 100, en los cuales de estos 100 hay como una docena referentes a la relación de México y Estados Unidos. Uno de ellos es haber decretado una zona de emergencia en la frontera sur, en la que colinda México y Estados Unidos. También de designar a grupos delictivos como grupos terroristas y sobre todo decretos que hacen llamar la atención de la prensa internacional, de los mismos miembros del Gabinete de Seguridad de México, y es por eso que hoy la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum hace un llamado, una explicación al pueblo de México referente a estos decretos. Quédate conmigo en todo este video, pues vamos a escuchar lo que dijo nuestra presidenta referente a estos decretos y vamos a explicar cada uno de ellos y qué es lo que va a suceder a lo largo de esta primera semana en la que el presidente Donald Trump ya empezó con redadas masivas, con las deportaciones, con la cancelación justamente de la aplicación que ayuda a migrantes a ser atendidos para tener asilo político. De esto vamos a platicar el día de hoy, hay mucha información, pero quiero que arranquemos la noticia escuchando lo que dijo la presidenta mexicana. Así que apóyame con tu me gusta, deja aquí tu comentario y sobre todo comparte esta información a más paisanos, a más mexicanos que viven en los Estados Unidos. Y bueno, vamos a escuchar de lleno qué es lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum referente a estas órdenes firmadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y todas y todos. Número 1, el decreto que él firma, me voy a referir a 5 temas. El decreto que son los principales y que tienen que ver con México. El decreto de zona de emergencia de la frontera sur que firmó el día de ayer es muy similar, prácticamente el mismo, que el decreto que él firmó en su primer periodo, en el 2019. Es desde la declaración de una emergencia nacional con respecto a la frontera sur de los Estados Unidos el 20 de febrero del 2019. Si ustedes comparan los dos decretos, tiene sus diferencias, pero es muy similar. ¿Por qué digo esto? Porque esto ya ocurrió, no es algo nuevo, ocurrió en el 2019. Entonces eso es importante que se conozca. Ya hubo un marco de actuación, una cooperación entre el gobierno de Estados Unidos y México en aquel entonces del presidente Trump y del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces no es algo novedoso, sino que ya existía. Este decreto, cuando entra el presidente Biden, lo quita. ¿Y qué hace ahora el presidente Trump? Lo reinstala. Esencialmente, incluso eso dice en el último párrafo del decreto. Entonces es importante que se conozca esto. Lo segundo, la declaración del MPP, del MPP en inglés, que ellos le llaman el Quédate en México. Eso lo instauró el presidente Donald Trump en su primer periodo en diciembre del 2018. Anuncia protocolo de protección de migración. Entonces es el mismo decreto que hizo en 2018. Es un decreto de ellos, del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué significa este decreto? Que a las personas que solicitan asilo en los Estados Unidos no los deja que permanezcan en su territorio mientras están pidiendo asilo. Eso es lo que dice en esencia el MPP. ¿Qué hace México? ¿Qué hizo en su momento y qué hacemos nosotros? Nosotros tenemos nuestra propia política migratoria, pero también somos un gobierno humanitario. Si hay una persona que está en la frontera, más ahora que hay tanto frío, pues evidentemente actuamos de manera humanitaria. No vamos a dejar a la gente en la intemperie. Entonces se actúa de manera humanitaria y se busca la repatriación de sus países en caso de ser extranjeros. Entonces, pero el MPP es algo que se instauró por el presidente Trump en su primer periodo y que ahora lo está reinstalando. ¿Qué quiere decir? Repito, que las personas que solicitan asilo no les permiten permanecer en los Estados Unidos. ¿Qué hace México? Pues actúa de manera humanitaria,
pero tenemos nuestra política migratoria también y buscamos la repatriación de esas personas que no son mexicanas a sus países de origen. Y en un momento voy a informar por qué, pues tiene que haber un diálogo con las agencias de Estados Unidos que se dedican a esto para poder encontrar todos los protocolos y mecanismos. Esto no tiene nada que ver con tercer país seguro y todo esto, sino es una declaración del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué hacemos nosotros frente a ello? Pues actuar de manera humanitaria y después, de acuerdo a nuestra política exterior, nuestra política migratoria, buscar la repatriación de estas personas a sus países de origen en caso de que no sean mexicanos. Hago una pausa en este video porque para mi perspectiva me encantaría que el gobierno actual aplicara también una política de seguridad fronteriza en el sur del país. Tenemos una frontera muy cortita, muy pequeña, que creo que también debe fortalecerse para impedir estas caravanas migrantes, porque el gobierno gasta muchísimo dinero en volver a mandar a estas personas a sus países de origen, gente de Centroamérica, gente de Latinoamérica, que yo no entiendo cómo es que cruzan a México de una manera tan fácil, teniendo nosotros una frontera tan pequeña y teniendo una Guardia Nacional que se trata de eso, de guardar los intereses de la nación. ¿Y qué sucede? Que todos esos migrantes quedan en México. Son bienvenidos a México, pero de forma legal. ¿Qué sucede? Que buscan llegar a Estados Unidos. Obviamente con esta nueva política de Donald Trump no van a pasar. ¿Y qué pasa? Se quedan en México y se quedan en Tijuana, en Nuevo León, en Tamaulipas, en diferentes zonas fronterizas. Y el gobierno tiene que gastar de los impuestos para volver a enviarlos a sus países de origen. O bien se quedan ya en México y se hace esta sobredemanda de personas que no son mexicanas. Vamos a seguir escuchando a la presidenta. Si son mexicanos, pues obviamente se mueven en territorio nacional con toda libertad, porque esa es así lo dice nuestra Constitución y nuestras leyes. Ese es el segundo, que es el MPP, pero sí es importante que se vea que es lo mismo que se instauró en diciembre del 2018. Ahora, el tercero, que en realidad está hacia el final, es el tema del Golfo de México, que sí es importante que se lea lo que dice el decreto. Dicen que le va a llamar Golfo de América en su plataforma continental. O sea, lo que corresponde a la plataforma continental de Estados Unidos, ellos le llaman Golfo de América. Para nosotros sigue siendo Golfo de México y para el mundo entero sigue siendo Golfo de México. Entonces sí es importante que se vea lo que dice el decreto. Por eso digo que siempre hay que actuar con respecto a lo que está escrito. Entonces es a su plataforma continental. Para nosotros y para el mundo entero pues se sigue llamando Golfo de México. Bueno, 4, que es, digamos, lo nuevo que no había ocurrido, los cárteles como organizaciones terroristas. En este caso, ¿qué planteamos nosotros? El decreto establece que ellos tienen 2 semanas por lo menos para estudiar a quién llamarían organización terrorista. ¿Qué decimos nosotros? Ellos pueden actuar en su territorio, en su marco de actuación y de su Constitución. Nosotros lo que decimos es la defensa de nuestra soberanía y nuestra independencia. Por eso siempre dijimos, nos coordinamos, pero somos un país libre, independiente y soberano. Y lo que vamos a buscar es la coordinación, como mencionó en su momento el hoy secretario de Estado, Marco Rubio. Si recuerdan en su en su entrevista en el Senado, él dice, vamos a buscar la coordinación con México, y eso es lo que vamos a buscar nosotros, la coordinación en materia de seguridad con respeto a nuestra soberanía. Eso es lo que estamos planteando y tiene que abrirse pues el espacio de comunicación a partir de ahora. Entonces, repito, ellos hacia adentro de su territorio pueden actuar y deben actuar, pero hemos dicho aquí otras veces que dentro de Estados Unidos también operan organizaciones criminales que son las que venden el fentanilo y otras drogas. Entonces, en su territorio ellos actúan frente a México, la defensa de nuestra soberanía y buscar siempre el diálogo para la cooperación
sin subordinación, como lo hemos manifestado en otras ocasiones. Y lo otro que es muy relevante es lo del tratado. Fíjense en lo que se refiere al tratado. Esto lo menciona, no, lo anterior, por favor. Es muy relevante lo que viene antes. ¿Recuerda? Que aquí hay que destacar algo antes de que comience a platicar la presidenta mexicana, es que Donald Trump, mientras firmaba este decreto, dijo, le pregunta a un periodista de qué iba a pasar con el tema de aranceles para México y Canadá. El presidente responde que se va a aplicar a partir del 1 de febrero un 25% de impuesto arancel a los productos que vengan de México y que vengan de Canadá. Esto rompe pues el tratado de libre comercio que hay entre los tres países. Sin embargo, ahora la presidenta va a hablar de este tema. Escuchemos. Roberto, ¿cuál es el punto? Pues con que nos digas. Sección 2. D. Ahí. Fíjense, préstame el comercial. El representante comercial de los Estados Unidos iniciará el proceso de consulta pública establecido en la sección 4611B del título 19, Código de los Estados Unidos, con respecto al acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, USMCA, que nosotros le llamamos el TEMEC, en preparación para la revisión de julio de 2026. O sea, en el decreto que firma, está instruyendo al representante comercial de los Estados Unidos para que inicie las pláticas de la revisión del tratado en 2026. Está establecido dentro de lo que se firmó. Y después, ahora sí lo que ya mencioné, el secretario de Comercio y el secretario de Seguridad Nacional evaluarán la migración ilegal y los flujos de fentanilo desde Canadá, México y la República Popular China y cualquier otra jurisdicción relevante y recomendarán medidas comerciales y de seguridad nacional apropiadas para resolver en todo caso esta emergencia. Es que llegara a ocurrir un no acuerdo entre Estados Unidos y México. Entonces, nuevamente, vamos a actuar siempre en la defensa de nuestra soberanía y nuestra independencia. 2, en la protección, apoyo, solidaridad a nuestros connacionales, a las y los mexicanos que viven en Estados Unidos. 3, actuamos en el marco de nuestra Constitución y nuestras leyes. Y 4, siempre con la cabeza fría. Y lo que hay que resaltar en este caso son los decretos que firma el presidente Trump. Firmó el decreto de emergencia en la frontera sur, similar al de 2019, ya lo vivimos en 2019. Firma el decreto del MPP o MPP, que ya lo vivimos en diciembre del 2018, y México actúa de manera humanitaria y de acuerdo a nuestras leyes, nuestra Constitución. Ahora, aquí es importante señalar que están llegando mucho menos personas migrantes a la frontera norte de lo que llegaban incluso en aquel momento, por la política integral que hemos estado siguiendo, humanitaria, para evitar que las personas lleguen a la frontera norte. 3, lo del Golfo de México, más allá de cualquier cosa, lo establecen para su plataforma continental. Para nosotros sigue siendo Golfo de México y para el mundo entero sigue siendo Golfo de México. 4, los carteles declarados como organizaciones terroristas. Nosotros vamos a actuar en defensa de nuestra soberanía y a buscar la coordinación y la colaboración. Y ellos, en todo caso, actúan en el marco de su soberanía en su territorio. Y el 5, con relación al tratado comercial, lo que están diciendo es que continúe el tratado comercial. Y que hay un proceso de revisión que está establecido en el propio tratado para su revisión en el 2026. Y que en todo caso el secretario de Comercio establecerá medidas en caso de no haber acuerdo con relación a temas como el fentanilo o algunos otros temas de seguridad. Entonces es importante poner calma y leer los decretos como tal para poder hacer una interpretación. Y que sepan que la Presidenta de la República siempre va a defender a México por encima de todo. Ahora, queremos presentarles 2 cosas importantes, que es un poco la ampliación de lo que presentamos ayer. El canciller nos va a presentar de nuevo
la gráfica de cómo ha disminuido la migración a la frontera norte y también, para quien no nos escuchó el día de ayer, sobre todo las y los mexicanos que viven en Estados Unidos, todo el apoyo que les vamos a dar desde los consulados, apoyo legal, jurídico y todo lo que requieran. Y la secretaria Rosa Isela va a presentar ahora sí, para en caso de que haya estas deportaciones, cómo vamos a recibir a nuestros connacionales, con todo el apoyo que merecen y el abrazo que merecen de su país. Entonces, Juan Ramón, sí. Bueno, aquí ya invita a participar a la secretaria de Gobernación y al secretario de Relaciones Exteriores a explicar un poquito de lo que se habló ayer lunes referente a los apoyos que van a tener los connacionales, los migrantes mexicanos que vayan a ser deportados de nuevo a México. Importante destacar que, ya lo que decía el secretario de Relaciones Exteriores, es que México es el único país que tiene más consulados y embajadas que cualquier otro país en el mundo en otro país, y es decir, en Estados Unidos. Hay más de 52 embajadas, consulados, grupos que apoyan en diferentes partes o diferentes ciudades alrededor de los Estados Unidos. Pues obviamente somos el país vecino y que también Estados Unidos tiene casi más del 25% de gente mexicana, hispana, latina. Esa nación se ha forjado con mucha migración, no solamente de Latinoamérica o de México, sino de diferentes partes del mundo. Si tú viajas a los Estados Unidos vas a ver mucho asiático, mucho europeo, mucha gente de África, muchas personas que han conformado la nación de los Estados Unidos. Sin embargo, algo que destaca son los habitantes que son parte de la comunidad latina, la comunidad hispana, especialmente los que más nos importa son los mexicanos. Entonces, queridos amigos, se viene muy interesante toda esta, todo este reto, porque los líderes le dan la bienvenida a Donald Trump y le advierten, líderes latinoamericanos. Varios se han mostrado contrarios por sus planes, ya que el presidente de Estados Unidos promulgó medidas migratorias que afectan a estos países y prometió imponer aranceles a México y Canadá. Ya escuchamos a nuestra presidenta exponer y reflexionar y darle información pertinente al pueblo de México referente a todo lo que va a conllevar estas órdenes firmadas por el actual presidente Donald Trump. Pues ha prometido distintas deportaciones, inclusive las mayores y las más grandes deportaciones en la historia de Estados Unidos, y militarizar la frontera. Eso es muy importante. Militarizar la frontera y declarar a los grupos criminales que existen en México desde los 70s o 50s y que se han fortalecido, sí, por los gobiernos anteriores y que ahora es un problema heredado justamente a este nuevo gobierno que viene arrastrando desde Felipe Calderón y ahora pues lo tuvo el presidente López Obrador, ahora la primera mujer presidenta de México. Es un reto que tienen, pero pedirles, o más bien que la seguridad de Estados Unidos, el ejército, todo el grupo de seguridad nacional de Estados Unidos se involucre en operaciones en terreno mexicano, eso está muy profundo, porque eso va a implicar pues, lo que ya sabemos de la historia de cómo actúa Estados Unidos, cómo fue y actuó en Medio Oriente, cómo está financiando pues conflictos internacionales, obviamente por intereses. Además, ¿quién ha respaldado a los grupos criminales con todo el equipo que tiene? Eso no se hace en México. Esos productos vienen desde Estados Unidos. ¿Cómo llegan aquí? Ese es un tema también interesante, el cual la presidenta Claudia Sheinbaum ha buscado resolver y lo pone en la mesa del diálogo ahora con el presidente Donald Trump. Entonces, ya veremos qué sucede a lo largo de estos días. Por favor, ayúdanos a difundir esta información, a que le llegue a más paisanos, a más mexicanos y se enteren y que se sientan seguros de que contamos con un gobierno, con el liderazgo de una presidenta
que defiende a los connacionales, que defiende a la gente migrante, especialmente a los mexicanos que buscan un mejor futuro. Aquí hay un buen futuro en este país donde la prosperidad está creciendo cada vez más, con un gobierno humanista, con un gobierno que busca el bienestar no solo de los que están en el poder, sino de la gente de abajo, de los más de 100,000 millones de habitantes que existen en este hermoso y grandioso y cultural país. Amigos, gracias por ver esta información. Nos vemos en una siguiente noticia.